que se llama... ¿Qué pasó? Ya. Hoy día nos toca hablar de este tema que es muy, muy importante, que es enlace químico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de enlace químico, hablamos de unión, ¿ya? Cuando tú escuchas el término enlace, ¿ya? La palabra enlace estará relacionada con unión. Unión de átomos, unión de moléculas, unión de iones, ¿ya? Pero esta unión no es una unión física, ¿ya? Es una unión que se da a través de fuerzas, todo tipo de fuerzas que son capaces de mantener a dos especies unidas. Por ejemplo, si tú colocas dos imanes con polos opuestos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si tú tienes dos imanes con polos opuestos, ¿qué ocurriría? Excelente, Rodrigo. Se atrae, ¿correcto? Si tú tienes dos imanes con polos opuestos, se atraen, ¿no? Así también, lo positivo atrae a lo negativo. Nega con nega se repele, posi con posi también se repele, pero posi con nega se atrae. Y si tú tienes dos imanes con polos opuestos, estos dos imanes con polos opuestos se van a atraer. Entonces, cuando nosotros hablamos de enlace químico, como si fuera la unión de dos átomos, dos iones o dos moléculas, no resulta ser una unión física. No es como que tú tuvieras de repente dos bolas de acero que están soldadas, ¿no? Una con respecto de otra, sino lo que viene a ser es todo tipo de fuerza que mantiene unidos a dos átomos, a dos iones o a dos moléculas. Entonces, hablar de enlace químico es un tema bastante, bastante amplio, es un tema muy interesante y que siempre causa controversia en el examen de admisión porque difícilmente lo vas a poder revisar por completo. Justamente estaba buscando espero que hayan revisado, y espero que hayan revisado, chicos, la información que se les ha dejado en el Classroom, ¿ya? Les voy a compartir la información que les he dejado en el Classroom, porque esto ustedes lo tienen que visualizar. ¿Por qué razón? Porque, como les vuelvo a repetir, el tema de enlace químico es demasiado amplio, ¿ya? Si ustedes ven acá, por ejemplo, en química, acá tienes todo enlace químico y este es el temario más completo. Si tú revisas, vas a encontrar muchísimos videos, muchísimo material acerca de enlace químico, porque ya lo hemos trabajado en ciclos anteriores y tienes muchísimo material teórico, muchísimo material para poder tener aplicaciones. Por esa razón, la recomendación siempre, siempre, siempre es que como tú tienes el sílabo, o sea, tú tienes la programación, tú sabes qué es lo que va a tocar el día de hoy, lo que tú tienes que hacer antes de entrar a clase es darle una leída a los libros o ver los videos previamente para que cuando llegues lo que tengas que hacer es preguntar acerca de lo que no has comprendido o hacer de repente hincapié en algo o simplemente reforzar lo que tú ya has visto. O sea, todo ese material que tú tienes ahí no es un material que está por gusto, es un material que tú puedes revisar y que te va a servir como un sustento teórico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de enlace químico, vamos a hablar de dos grandes grupos de enlace, ¿ya? El enlace se puede clasificar como si fuera un enlace interatómico o un enlace intermolecular. Como su nombre lo dice, cuando tú hablas del enlace interatómico, ¿quiénes se unen? Dime, en enlace interatómico, ¿quiénes se unen? Solo átomos. Ah, átomos, obvio, ¿no? Y cuando tú hablas del enlace intermolecular, ¿quiénes se unen? Moléculas. Moléculas, obvio, ¿no? Entonces, hablar del enlace interatómico y hablar del enlace intermolecular son hablar de fuerzas que mantienen unidos a los átomos o fuerzas que mantienen unidos a las moléculas. Es como si tú fueras un ente, ¿ya? Y tu cabeza, tus brazos y tus piernas están unidos a tu cuerpo. Eso es interatómico, ¿ya? Una sola unidad. Pero imagínate que tú eres un ente y tienes otro amigo que es otro ente. Dentro de ti, la unión es interatómica, por así decirlo. Y en tu otro amigo, el que está del otro lado, amigo o amiga, ¿ya? Él también es otro ente con su enlace interatómico, ¿ya? Si ustedes dos se van a acercar y van a permanecer unidos, ¿qué tipo de enlace se formaría entre ustedes? ¿Interatómico o intermolecular? Abre tu micrófono para que no escribas tanto. ¿Interatómico o intermolecular?
Excelente, intermolecular. Entonces yo quiero que se entienda esa idea, ¿ya? Si tú te consideras una molécula, dentro de ti, cabeza, brazos y piernas unido a tu cuerpo, te representa el enlace interatómico, ¿ya? Es una unión muy fuerte, una unión muy intensa. Y si tú hablas de otra persona que está a tu costado y ustedes van a permanecer unidos, el enlace es intermolecular. Y yo quiero que saques tu cuenta, ¿ya? Yo quiero que tú analices, porque es obvio, ¿qué es más fuerte? ¿El enlace interatómico o el enlace intermolecular? Y antes que me respondas, quiero preguntarte para que se te haga más fácil responderme, ¿ya? ¿Qué es más fácil? ¿Separarte a ti de la otra persona o arrancarte la cabeza, los brazos y las piernas de tu cuerpo? ¿Qué es más fácil? Separarte entre personas. Separarte entre personas. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿quién es más fuerte? ¿El enlace interatómico o el enlace intermolecular? Interatómico. El enlace interatómico. Eso quiero que te quede muy claro, porque siempre, 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 el enlace interatómico va a ser más fuerte que el enlace intramolecular. Y esas son preguntas clásicas en los exámenes de admisión. Cuando nosotros hablamos del enlace interatómico, hablamos de tres grandes grupos de enlace: el iónico, el covalente y el metálico, ¿ya? El enlace iónico típicamente se va a dar entre metal y no metal por transferencia de electrones. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Te lo estoy resumiendo, te voy a dar un pantallazo de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Iónico, metal, no metal, transferencia de electrones, ¿ya? Covalente, entre elementos no metálicos mediante compartición de electrones. Covalente, compartición de electrones. Te va a ayudar a recordarlo. Covalente, compartición de electrones. Y si hablamos del enlace metálico, obviamente estamos hablando de metales que de alguna manera van a permanecer unidos. Llegaremos a la conclusión que el enlace que une a los metales es obviamente el enlace metálico, sustentado en una teoría que es la teoría del mar de electrones. Ese es el enlace interatómico, ¿correcto? El enlace iónico lo puedo encontrar, por ejemplo, en la sal, en el cloruro de sodio. El enlace covalente lo puedo encontrar en la molécula del agua, por ejemplo. Y el enlace metálico lo voy a encontrar en absoluto todos los metales que tú conoces. Lo vas a encontrar en el hierro, lo vas a encontrar en el cobre, lo vas a encontrar en el mercurio, que es un metal líquido. En cambio, el enlace intermolecular, ¿ya?, se da entre moléculas y también se llaman fuerzas intermoleculares, que se clasifican también en tres grandes grupos: el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno y las fuerzas de London. Y esto es en lo que más falla el alumno, porque hay que leer muchísima teoría. Esta parte tiene mucha, mucha teoría por leer, así que mi recomendación, chicos, una vez que completemos el capítulo, te pongas a leer, a leer, a leer, a leer, para que te quede más claro lo del enlace químico, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, ingresemos al primer tipo de enlace interatómico, que es el enlace iónico o electrovalente. El enlace iónico o electrovalente se va a dar típicamente entre un metal y un no metal. Un metal del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica y un no metal del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica. Chicos, la semana pasada nosotros estudiamos tabla periódica. Grupo 1 de la tabla periódica. ¿Cómo se llaman estos elementos? Vamos, rapidito. Grupo 1 de la tabla periódica. ¿Cómo se llama? Alcalino. Perfecto. Grupo 2 de la tabla periódica. ¿Cómo se llama? Alcalinos térmicos. Alcalinos térmicos. Perfecto. Alcalinos térmicos. Y si yo hablo de un elemento del grupo 6 o del grupo 7, los del grupo 7 sobre todo, ¿cómo se llaman a los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, chicos? Halógenos, perfecto. Y los del grupo 6 se llaman anfígenos. En particular, cuando tú hablas de un enlace iónico, se va a dar entre un elemento de muy baja electronegatividad, grupo 1 o grupo 2 de la tabla periódica, excepto el hidrógeno, y un elemento de muy alta electronegatividad, grupo 6 o grupo 7 de la tabla periódica, ¿ya? Anfígenos o halógenos. Y el mecanismo es una transferencia de electrones desde el metal hacia el no metal. Recuerda que la última parte que nosotros vimos, la última vez, cuando hablamos de tabla periódica, fue hablar acerca de la notación de Lewis o la estructura de Lewis, que es la representación mediante puntos, aspas o asteriscos de los electrones en el último nivel de energía que tiene un átomo.
Por ejemplo, imagínate que yo te digo, y tú lo vas a ver acá, que tú tienes al sodio, ¿ya? El sodio de número atómico 11. ¿Cuál es la configuración electrónica del sodio? Tú ya lo sabes de antemano, debe ser el neón de número atómico 10 y de ahí sigue 3s1, ¿ya? Por lo tanto, este sodio, si quiere parecerse electrónicamente a un gas noble, ¿qué debería hacer? ¿Ganar o perder electrones? Vamos, ayúdame. ¿Qué debe hacer? Perder. ¿Cuántos electrones Perder. quiere perder? Habla. ¿Cuántos? Uno. Un electrón. Listo. Entonces, si él pierde este electrón, se convierte en sodio de carga más 1 y su configuración electrónica tiene la misma configuración que un gas noble. Por lo tanto, la tendencia que tiene el sodio es a perder electrones. ¿Y cuál será la tendencia del cloro, chicos? Si yo tengo, por ejemplo, al cloro, el cloro tiene número atómico 17. Su configuración electrónica, tú ya te la sabes de memoria porque has practicado mucho, será neón 10, 3s2, 3p5, ¿ya? Para tener 8 electrones en su capa de valencia, ¿qué quiere el cloro? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. ¿Cuántos electrones quiere ganar? 1. Y si gana un electrón tendría 18 y electrónicamente el cloro se parecería al gas noble argón, que también tiene 18 electrones. Entonces, la tendencia natural del sodio es a perder un electrón y la tendencia natural del cloro es a ganar un electrón. Y es lo que te muestran acá, mírale. El sodio en su notación de Lewis tiene un electrón en su capa de valencia y el cloro en su notación de Lewis tiene 7 electrones en su capa de valencia. ¿Qué busca el cloro? Ganar un electrón. ¿Qué busca el sodio? Perder un electrón. Por lo tanto, si ellos están lo suficientemente cerca, el sodio le transfiere su electrón al cloro y por lo tanto, él se carga posi y él se carga nega. Te pregunto, posi con nega, ¿se atraen o se repelen? Posi con nega, ¿se atraen o Se se repelen? traen, se traen. Atraen. Atraen. Y esa fuerza de atracción es lo que nosotros llamamos como enlace iónico. Entonces, si tú quieres definir qué cosa es el enlace iónico, es una fuerza de atracción entre iones de cargas opuestas, que se llama atracción electrostática, iones de cargas opuestas. Y estos iones de cargas opuestas se mantienen unidos por estas fuerzas de carga positiva y carga negativa, que es muy intensa. Otro punto importante, pero que no es, vamos a llamarle, no es preponderante, es la diferencia de electronegatividad. Y esto a veces causa mucho problema y mucha discrepancia, ¿ya? Mucha discrepancia, porque algunas academias o algunas universidades lo presentan de una manera u otra manera. Yo te diría que esto no te debe quitar el sueño, ¿ya? Al final, ningún libro te va a dar como base la diferencia de electronegatividad como algo específico para el enlace iónico, pero te va a dar mucha ayuda a conocerlo. Por ejemplo, la electronegatividad del sodio vale 0,9. Acá está, mira, 0,9. La electronegatividad del cloro vale 3. Entonces, si yo quiero la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto vale? 3 menos 0,9, 2,1. Y cuando esta diferencia de electronegatividad sea mayor o igual que 1,7, entonces puedes tener indicios de que el enlace es iónico. Profe, en el libro de la presa Marco yo he visto que este número es 1,9, no es 1,7. Te vuelvo a repetir, que eso no te robe el sueño, no te preocupes, ¿de acuerdo? Lo que tú tienes que analizar es que el elemento, uno de los elementos, sea un elemento de muy baja electronegatividad y metálico. Y el otro elemento sea un elemento de muy alta electronegatividad, halógeno o anfígeno. Eso te va a dar la seguridad de que estás frente al enlace iónico. La diferencia de electronegatividad te ayuda, pero no es el hecho específico para poder expresar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, manito arriba o dedito arriba para poder saber que han entendido esto de acá. ¿Han entendido esto de acá? Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces vayamos a la siguiente lámina. A ver, ¿dónde está esto? Acá. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Ya.
Ahora, si tú estás frente a un enlace iónico, ¿ya? Los compuestos iónicos, una cosa es hablar del enlace iónico y otra cosa es hablar de los compuestos iónicos. Mucho cuidado, ¿ya? El enlace iónico hace referencia a la unión entre las especies, posi con nega, ¿ya? ¿Qué mecanismo se da para nosotros poder hablar del enlace iónico? ¿Compartición o transferencia de electrones? ¿Qué se da? Transferencia de electrones. Perfecto. Listo, transferencia de electrones. Transferencia de electrones desde metal hacia el no metal. Y esto hace que cada uno de ellos adquiera configuración de gas noble. Pero los compuestos iónicos tienen ciertas propiedades que tú debes conocerlas. Por ejemplo, un compuesto iónico clásico, típico, es por ejemplo el cloruro de sodio. ¿Qué tiene en particular el cloruro de sodio? Dime, ¿es sólido, líquido, gas? ¿Qué es el cloruro de sodio? Ah, sólido, correcto. ¿Es un sólido cristalino? ¿Es un sólido amorfo? ¿Qué tipo de sólido es? Abre tu micro. Excelente, sólido cristalino, ¿correcto? Y en grandes proporciones, ¿qué color tiene el cloruro de sodio, la sal común? ¿Qué color tiene? Blanco. Blanco. Entonces, tú puedes asociar eso que te acabo de decir a los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos son sólidos, cristalinos, de color blanco. Ah, entonces, profesor, el azúcar blanca también es un sólido iónico. Espérate un momentito, no generalices. O sea, tú puedes decir, o sí, la mayoría de los compuestos iónicos son sólidos, cristalinos, de color blanco. Pero quiero que compares el azúcar blanca con la sal. ¿Qué pasa si tú con una cuchara colocas el azúcar blanca en la hornilla encendida? ¿Lo has hecho? ¿No has colocado en una cucharita azúcar blanca o azúcar, no importa, rubia, con la hornilla encendida? Empieza a derretir. ¿Caramelo? Claro, si no lo has hecho, bueno, yo sí tenía una bonita infancia, yo todo lo que veía trataba de quemar. Tú pones la cuchara cerca de la hornilla y el azúcar empieza a derretirse. Tú tratas de hacer eso con la sal y no vas a poder. No vas a poder. Primero te queman la mano antes de que tú consigas de que la sal se convierta de sólido a líquido. ¿Y esto por qué? Porque la sal es un compuesto iónico y los compuestos iónicos tienen puntos de fusión en extremo altos, normalmente mayor de 400 grados Celsius. En el caso de la sal, en particular el cloruro de sodio, tiene un punto de fusión de 801 grados Celsius. Ah, profe, no te hago caso, tanto numerito me altera. Haz caso, porque te estoy dando un dato muy importante. El cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 801 grados Celsius. Cuando lleguemos al tema de electrólisis, te voy a hacer esta misma pregunta nuevamente. Voy a volver a la grabación y te voy a decir, ¿te acuerdas cuando te decía en el enlace químico cuál es el punto de fusión del cloruro de sodio? Me tienes que responder 801 grados Celsius, porque ahí es muy importante la temperatura de fusión para que puedas analizar la electrólisis. En conclusión, si yo hablo de un compuesto iónico, sólido, cristalino, de color blanco, de elevado punto de fusión, por lo general mayor de 400 grados Celsius. Y en el caso del cloruro de sodio, ¿cuál es su punto de fusión, chicos? En el caso del cloruro de sodio, ¿cuál es su punto de fusión? 801 grados Celsius, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, otra característica que tienen los compuestos iónicos, ¿ya? Es que son solubles en compuestos polares, por ejemplo el agua, ¿ya? Profe, el azúcar también se puede disolver en agua, sí, pero te acabo de decir que el azúcar no es un compuesto iónico, el azúcar es un compuesto covalente, ¿ya? Los compuestos iónicos, como sólidos, no conducen la electricidad, ¿ya? Los compuestos iónicos, como sólidos, no conducen la electricidad, pero disueltos en agua o en solución, sí conducen la corriente eléctrica. Profe, no entiende. O sea, si tú tienes la sal como un sólido, no va a haber conductividad eléctrica. Pero si tú tienes la sal disuelta en agua, conduce la electricidad. Esta es una pregunta que siempre se la hago a mis alumnos. Chicos, ¿el agua pura conduce la electricidad? ¿Sí o no? Vamos, encuesta. ¿El agua pura conduce la electricidad? ¿Sí o no? No, el agua pura no conduce la corriente eléctrica.
Profe, pero el agua de mi caño sí conduce la electricidad. Claro, porque el agua de tu caño tiene sales disueltas. Profe, pero si yo he probado el agua de mi caño y no tiene sabor salado. Claro, porque la cantidad de sal es pequeña y además no todas las sales tienen el sabor salado típico del cloruro de sodio. Pero ¿cómo compruebas de que el agua de tu caño tiene sal? Porque cuando tú hierves el agua, ¿qué pasa con el tiempo en el fondo de la tetera? ¿Qué se forma? ¿Qué se forma en el fondo de la tetera? ¿Sarro? Sarro, excelente. ¿Y qué es el sarro? Son las sales que estuvieron disueltas en el agua y que por efecto de la temperatura empiezan a cristalizar y se van al fondo del recipiente. Sarro vas a encontrar no solamente en la tetera, sarro vas a encontrar en el termo o vas a encontrar en una olla que ha estado siempre hirviendo agua. ¿Por qué razón? Porque el efecto de la temperatura hace que le depositen estas sales que están disueltas. Y eso explica ¿por qué el agua conduce la corriente eléctrica? Porque tiene sales disueltas, ¿de acuerdo? Ahora, muy importante, los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿ya? Si alguna vez escuchas a un profesor que te diga la molécula de cloruro de sodio, párate y retírate de su clase, porque te está engañando. No existe la molécula de cloruro de sodio. El cloruro de sodio y cualquier compuesto iónico no forman moléculas, lo que forman son redes cristalinas tridimensionales. O sea, si tú ves, por ejemplo, este cubito, ¿ya? Este cubito, cada uno te representa un ion. El más grande, obviamente, el ion negativo y el más pequeño, el ion positivo. Si fuera cloruro de sodio, el verde es el cloruro y el sodio es el violeta. Entonces formas una red tridimensional. No puedes aislarlos como en el caso de los compuestos covalentes. Por lo tanto, forman redes cristalinas, no forman moléculas. Y su mínima unidad representativa es la unidad fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, dedito para arriba para saber que entendiste toda esta parte de acá. Dedito para arriba, chicos. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces se comprendió. Ahora vayamos al enlace covalente. El enlace covalente, ¿mediante qué mecanismo se da? Primero, explícame, ¿el enlace iónico qué mecanismo tiene? ¿Compartición o transferencia de electrones? Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Joel. Transferencia de electrones, ¿de acuerdo? Mientras que el enlace covalente hay compartición de electrones. En realidad, compartición de pares electrónicos, ¿ya? Cada uno proporciona la misma cantidad, casi siempre, de electrones para ser compartidos, pero en principio son pares electrónicos los que se comparten, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a ver la nube electrónica que hasta cierto punto se solapa. Entonces, para que tú lo veas y para que me captes mejor la idea, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, un átomo, tú sabes que un átomo no es otra cosa que un núcleo con su nube electrónica. Y el otro átomo va a ser también un núcleo con su nube electrónica. Chicos, nube electrónica con nube electrónica, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Nube electrónica con nube electrónica, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Repelen. Repelen, claro. Entonces, significaría que los átomos nunca podrían unirse, ¿cierto? Porque nega con nega se repelen. Sin embargo, tú tienes que analizar otra cosa adicional. Acá, ¿el núcleo qué carga tiene? Habla, ¿el núcleo qué carga tiene? Posi, perfecto, excelente. Muy bien, ¿ah, Rodrigo? Ya me le está entrando la onda, Rodrigo. Posi, nega, si estás hablando en lenguaje unidenio. Mira, él tiene posi, ¿ya? Tiene carga posi. Y este posi, ¿qué le hace a esta nube electrónica? La trae, ¿ya? Y este posi, ¿qué le hace a esta nube electrónica? Oye, este posi, ¿qué le hace a esta nube electrónica? La trae, perfecto, ¿ya? Sin embargo, nega con nega, ¿qué pasa? ¿Se traen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Por lo tanto, tú vas a llegar en algún momento a que hay un equilibrio de todas estas fuerzas. Y en ese equilibrio de todas esas fuerzas, las nubes electrónicas en algún momento llegan a un punto de intersección, por así llamarlo. La palabra correcta es se solapan o se traslapan las nubes electrónicas. Así lo vas a encontrar en los libros. Se solapan o se traslapan las nubes electrónicas. De tal manera que esto que tú ves acá es lo que llamas compartición de electrones.
Si tú quieres verlo de una manera más alucinante, tú lo que vas a ver con partición de electrones significa que los electrones que están acá están moviéndose en todo este entorno, alrededor de todos los núcleos. Eso significa compartición de electrones. Es así como yo lo vería en realidad. Pero a mí no me han enseñado eso en el colegio. En el colegio siempre me han enseñado dos puntitos que se juntan y todo. No, o sea, lo real es que los electrones están que se mueven en todo el entorno. Algo así como cuando yo te digo, tengo el enlace iónico y el enlace iónico es positivo y el cloro es negativo. ¿Qué significa esta carga negativa? Que él ha ganado o ha perdido electrones. Ayúdame. Ganado. Ha ganado electrones. Entonces, un alumno común y silvestre, un alumno no unidemia, diría, entonces el cloro se quedó con el electrón y el sodio lo perdió. Un momento. Este electrón pasa el 99,9% de su tiempo en el entorno del cloro y el resto del tiempo lo pasa en el sodio. Pero como la mayor parte del tiempo la pasa en el entorno del cloro, ¿ya? Eso se dice que ha habido una transferencia de electrones, casi completa de electrones. Ten mucho cuidado, quítate de tu mente, quítate de la mente, que un átomo es un símbolo de un elemento químico. El átomo de hidrógeno no es esto, papá lindo. El átomo de hidrógeno es un núcleo y un electrón que se mueve de manera distorsionada alrededor de él. El átomo de helio no es esto. El átomo de helio es un núcleo atómico que tiene dos protones, que tiene dos neutrones y sus electrones que se mueven alrededor. Así es como yo debo conceptualizar al átomo. Entonces, si yo tengo dos átomos que se van a unir mediante enlace covalente y yo te hablo de compartición de electrones, si bien es cierto, esta representación que tú tienes acá te ayuda a escribirlo en el papel, lo correcto es que en realidad son núcleos atómicos que tienen nubes electrónicas que se están compartiendo, que se están solapando o que se están traslapando una con respecto de otra. Y dependiendo del tipo de solapamiento o dependiendo del tipo de traslape, vas a tener diferentes tipos de enlace covalente. Por ejemplo, mira, tú puedes llamarle al enlace covalente apolar si la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Y lo puedes llamar polar si la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 1,7. ¿Qué pasaría si fuera mayor o igual a 1,7, chicos? ¿Qué pasaría? Excelente, Rodrigo. Rodrigo está que me presta atención. Joel también está que me presta atención. Claro, si yo digo mayor o igual a 1,7, ya no sería covalente, sería iónico, ¿cierto? Entonces, hasta cierto punto mi límite va a ser 1,7. Pero si tú tienes el hidrógeno que tiene electronegatividad igual a 2,1 y tienes este otro hidrógeno que también tiene electronegatividad igual a 2,1, chicos, 2,1 menos 2,1, ¿cuánto te da? 0. Por lo tanto, cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0, el enlace es covalente apolar. Y solo se va a dar el caso cuando los átomos son iguales. Ten mucho cuidado, porque en las academias preuniversitarias te ponen a veces elementos diferentes que tienen la misma electronegatividad y te dice, este enlace es apolar. No, ten cuidado. La única forma que el enlace sea apolar es que los átomos sean igualitos, no hay otra forma. Si los átomos son diferentes, aunque sea va a haber un mínimo de polaridad. Profe, ¿qué significa polaridad? Mira, si los átomos son iguales, las nubes electrónicas se comparten de manera equitativa. O sea, lo mismo que tú ves a la izquierda lo vas a ver a la derecha. Pero si los átomos son diferentes, como por ejemplo el HCl, te creo, ¿quién es más electronegativo? ¿El hidrógeno o el cloro? A estas alturas debes contestarme eso. ¿Quién es más electronegativo? ¿Hidrógeno o cloro? No. Bien, el cloro. Como el cloro es más electronegativo, significa que el cloro tiende a llevarse la nube electrónica del hidrógeno, pero el hidrógeno no quiere perder su nube electrónica. Por lo tanto, yo lo que vería es más o menos algo así, ¿ya? Algo así, lo verías. La nube electrónica dirigida hacia el cloro, de tal manera que esta zona se carga negativa y esta zona se carga positiva. Pero como no es totalmente negativo, a esto lo voy a llamar parcialmente negativo. Y a esto lo voy a llamar parcialmente positivo. Profe, ¿qué garabato ha hecho? Esto es la letra griega delta mayúscula. Esta es la letra griega delta minúscula. Parcialmente negativo, parcialmente positivo. Ese es el significado de esto. O sea, vas a tener una zona con carga negativa parcial y una zona con carga positiva parcial. Ese es el enlace covalente polar.
Por eso se llama polar, porque tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú tienes la compartición de electrones, ¿ya? Se pueden compartir un par electrónico, dos pares electrónicos o tres pares electrónicos. Si se comparte un par electrónico, el enlace se llama sigma, un solo par electrónico. Si se comparten dos pares electrónicos, uno se llama sigma y el otro se llama pi. Y si son tres pares electrónicos, uno es sigma y los otros dos son pi. Por ejemplo, si viene el examen de admisión y te dicen, oye, yo tengo, por ejemplo, la molécula del etileno, que es esta de acá, y te pregunto, rapidito, chicos, ¿cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi ves ahí? Rapidito, rapidito. ¿Cuántos enlaces sigma y cuántos pi ves ahí? Sigma. 5 y 1. Bueno, 5 y 1. A ver, veamos. El de acá. Sigma, 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 sigma. ¿Y el doble? Sigma y pi. ¿Estamos? ¿Sí? Si yo te pregunto, tengo al HCN, ¿ya? Y quiero saber cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi encuentro ahí. Vamos, rapidito. ¿Cuánto? 2, 2. 2 y 2, claro, porque él va a ser sigma, él va a ser sigma, él va a ser pi y él va a ser pi. ¿De acuerdo? Entonces, así te puede aparecer una pregunta en admisión y tú ya sabes quiénes son enlaces sigmas y quiénes son enlaces pi. Eso es característico, chicos, ¿ya? Así que no hay magia, no hay nada del otro mundo acá. Ahora, los enlaces también pueden clasificarse como si fueran enlaces normales o dativos. Compartir significa, te doy 1, tú me das 1. Te doy 2, tú me das 2. Te doy 3, tú me das 3. Eso es compartir, ¿no? Yo te invito mi pan, tú me invitas parte de tu pan. Yo te invito qué sé yo, mi gaseosa, tú me invitas tu gaseosa. Algo así, ¿ya? En el enlace covalente se comparten pares electrónicos, pero si yo como un átomo doy un electrón, el otro da un electrón. Si yo doy 2 electrones, el otro da 2 electrones. Si doy 3 electrones, el otro también da 3 electrones. Entonces, siendo así, tú tendrías, si comparto un par electrónico acá, por ejemplo, enlace simple. Si cada uno da 2, enlace doble. Y si cada uno da 3, enlace triple. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo los 2 electrones y otro átomo no lo tiene? Ya, buena gente, yo te doy el par electrónico. Y este enlace se llama dativo o coordinado. Cuando un solo átomo da el par electrónico, al enlace se le llama covalente dativo o covalente coordinado. ¿Ya? Se nos corta en cualquier momento, pero regresamos a los 5 minutos para poder continuar con esto porque ya hemos visto dos tipos de enlaces.